tránsito vemos que no se ha promulgado, no se ha redactado el reglamento para la aplicación de la ley. Está en un limbo esta legislación que tanto aporta el desarrollo dominicano. No, yo no pudiera decir que esté en un limbo. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo, que es quien tiene que nombrar el director ejecutivo del Intran, todavía no ha dado ese decreto. Se están trabajando desde el punto de vista de las instituciones, unificando y recolectando las informaciones sobre lo relativo a los datos de la empleomanía, de las propiedades, de los activos, las bases de datos que tienen cada una de las instituciones, y sobre esa base entonces establecer, cuando se designe el director ejecutivo del Intran, pues la puesta en marcha de la parte administrativa, operativa y de reforma institucional, porque la ley 10 días después de ser promulgada o puesta en la Gaceta Oficial ya es ley. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con lo que es prohibiciones, restricciones, sanciones, las multas, lo relativo al sistema de régimen sancionador completo y las políticas públicas que están definidas ahí ya entraron en funcionamiento. Entonces, ¿qué falta? Lo relativo a la reforma institucional. ¿Qué establece la reforma institucional? La unificación de todas esas instituciones que tenían actividades y responsabilidades diferentes en una sola cabeza, en un solo ente que vaya a definir todas las políticas públicas del sector. Una vez dado ese decreto, yo creo que la gente va a ir viendo resultados, sobre todo, no solamente en la parte interna de la reforma, sino en las calles, en las vías, que es donde generalmente se ve el mayor caos y el mayor desorden. Nosotros hablamos la última vez con usted acerca del tema de los parqueos. Recientemente hablábamos con el alcalde David Collado y no descartó que se realice una alianza público-privado para solucionar este problema, pero hay también algo de educación, de planificación en los comercios para tratar de resolver este caos que lo vemos en cualquier avenida, en cualquier calle. Mira, el problema es un poco complejo desde el punto de vista de que inicia desde la autorización precisamente en los ayuntamientos del uso de suelo. Es decir, cuando un constructor o un desarrollador, y eso tiene que ver mucho con la movilidad, con el crecimiento de la población y las densidades en áreas específicas, donde había antes una casa que generalmente no había vehículos, o si había un solo vehículo, ahora te ponen una torre de 20 pisos y todo eso lleva acarreado un problema de movilidad, de accesibilidad, de entrada y salida, de estacionamiento y, por qué no, también de otros servicios que se desprende de ahí. Entonces, por ahí arranca una parte del problema, pero también arranca por el otro lado el tema de la vigilancia y el control de las vías. Las vías no se hicieron para parquear, las vías se hicieron para que los vehículos se desplacen en ellas. Y en ese sentido, si los centros comerciales, las edificaciones no tienen la cantidad de parqueos diseñada o de estacionamiento, pues obligaría a muchos usuarios a parquearse en las calles donde no está destinado para eso. Entonces debe haber una regulación de las autoridades, una fiscalización sobre los sitios donde no se debe establecer. Pero también hay un tema de cultura y de educación. Por ejemplo, el parqueo en paralelo. En muchas intersecciones que no tienen una amplia, una cantidad de carriles muy amplio, las personas parquean en doble parking, es decir, paralelo. Ese doble parqueo o paralelo en parqueo le quita capacidad a la vía, le quita incluso velocidad para la velocidad de diseño a la que fue diseñada o construida, le quita esa capacidad para desplazamiento, y en ese sentido esa inconducta también lleva a una menor capacidad y a un congestionamiento. Entonces ya entramos al tema de la construcción de los estacionamientos públicos o públicos privados, que entiendo que sí, que puede haber una alianza público-privada en la cual el gobierno, entiéndase en el caso de la municipalidad, cuando estamos hablando de temas urbanos, y el gobierno central más los empresarios privados puedan establecer formas de estacionamiento y áreas también. Aquí hubo en Santiago un tema del parquímetro, pero eso se definió para atrás, y muchas plazas y centros utilizan, sobre todo restaurantes de comidas y eso, lo que se llama el valet parking, pero el valet parking te parquean en la misma calle y en los mismos sitios que están
que están destinados a que tú no parques y aparte de eso te lo cobran. Es decir, que estamos hablando de un problema que tiene que tener una coordinación y una vinculación entre los sectores privados que muchas veces generan ese tráfico, y no solamente tráfico tradicional de vehículos livianos, sino también tráfico de carga y el tema relativo a las áreas de carga y de descarga, que en muchos casos trastorna la vida de los ciudadanos. En ese sentido, nosotros entendemos que esa alianza que pudiera ser muy bienvenida, pudiera resolver parte del problema.